Carrillo, secretario de Educación Pública, hasta por 20 minutos. Tienen, perfecto. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a la presidenta de la comisión, la diputada Marilyn Ballesteros, y a todas y todos los integrantes, secretarios de la Comisión de Educación, a todas las diputados, diputadas que están hoy aquí presentes. Es para mí un honor venir a rendir este informe, glosa del informe, y manifiesto mi disposición a que podamos discutir y tener toda la información que ustedes necesiten. Es además un honor a un año de que se cumplió el día de ayer de la primera presidenta en la historia de nuestro país. Y antes que nada, empezar pues mi reconocimiento a la labor histórica y fundamental que está haciendo esta legislatura para la continuidad de la transformación, para fortalecer el segundo piso de la cuarta transformación. Muchas gracias de verdad por esta posibilidad de hablar frente a ustedes. Hace 57 años, el 2 de octubre de 1968, ocurrió la masacre de Tlatelolco. La sangre de estudiantes, obreros, obreras, maestras y maestros regó la Plaza de las Tres Culturas, porque un gobierno autoritario temió a la conciencia despierta de un pueblo organizado. Mientras pasaron décadas de silencio e impunidad, se gestó una profunda transformación que hoy es realidad y pone de manifiesto que la verdad y la justicia son un derecho, al tiempo que honra al pensamiento crítico y a las luchas sociales. Desde el Gobierno de México comprendemos que la educación es un pacto entre el pueblo y su futuro, y que cuando este pacto se rompe, cuando el conocimiento se mercantiliza y se vuelve el privilegio de unos cuantos, las naciones pierden su camino. Su identidad se diluye entre la ignorancia, el clasismo, las injusticias y las contradicciones ideológicas y el fascismo. La educación es un derecho, no un privilegio ni una mercancía. Así lo ha expresado nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. La contundencia con la que afirma obedece a que nuestra presidenta está forjada en el sector educativo de múltiples maneras. Desde niña, cuando sus padres participaron activamente en el movimiento estudiantil de 1968, comprendió el peso de la educación popular. De adolescente se unió al movimiento de los rechazados, luego de ingresar al CCH Sur y ver que muchos de sus compañeros de generación habían quedado excluidos. De joven adulta fue lideresa en el Consejo Estudiantil Universitario de 1986 y defendió la educación pública contra quienes querían mercantilizarla y ponerle precio. Aprendió en carne propia lo que Paulo Freire afirmaba: nadie libera a nadie, nadie se libera solo, los seres humanos se liberan en comunión. Como científica formada en la UNAM, llegó a la presidencia con la convicción de que la educación debe ser tierra fértil para todas y todos, jamás una escalera para que algunos suban pisando a los demás. Por eso su gobierno es un gobierno de y para la educación. Entre sus 100 compromisos planteados al pueblo de México en su primer día de gestión, 11 tienen que ver con convertir a México en una república educadora, humanista y científica, así como en una república cultural y lectora, porque entiende que la educación pública es el acto de amor político más revolucionario que puede ofrecer una nación a su pueblo.
La educación básica es el primer territorio de la igualdad. Ahí donde el Estado hace presencia y concreta y dice a cada niño, a cada niña, que su origen no define su destino. Es la piedra angular de nuestro sistema. Por ello, hemos centrado nuestros esfuerzos en garantizar que cada estudiante tenga acceso a la educación, independientemente de su condición social o geográfica. Actualmente se atiende a 23.4 millones de alumnas y alumnos, logrando una cobertura de casi el 90%. La nueva escuela mexicana es el salto educativo donde los pasos ya no podían avanzar. El terreno se había llenado de piedras, de desigualdad e intereses ajenos al pueblo. El neoliberalismo quiso convertir a estudiantes en mano de obra, a maestros y maestras en empleados precarizados, a las escuelas en fábricas de obediencia. Ante eso, la nueva escuela mexicana responde con un proyecto radical. Regresa a la raíz de lo que nos hace seres humanos plenos. En su alma late la mística de la educación popular de las escuelas normales, que hoy suman 262 instituciones y cuyos orígenes se remontan a 2 siglos de construcción de la patria desde sus aulas. Fueron sus maestros y maestras piezas clave en la construcción de los planes de estudio, del Planes de Estudio 2022 y el desarrollo de los materiales educativos. Hoy se promueve que el conocimiento se construya entre todas y todos, que las y los estudiantes no sean entendidos como cajas vacías que hay que llenar de datos, sino que cada una y cada uno trae consigo saberes que la escuela debe honrar y debe multiplicar. Valora al magisterio como agente de transformación, revitaliza el lazo social con las comunidades y promueve la identidad nacional a partir de la diversidad que nos define. En la nueva escuela mexicana, el aula dejó de ser un lugar para la memorización, para convertirse en una comunidad de aprendizaje. Se enseña a pensar, a convivir y a cuidarse y a cuidar el entorno y a las y los demás. Ciencia y humanismo están hermanados, formando ciudadanas y ciudadanos con una visión integral, salud física y mental, pensamiento crítico y bienestar comunitario. Hoy reafirmamos la nueva escuela mexicana con planes y programas de estudio que promueven la territorialización de los saberes, que fomentan la identidad, el respeto a la dignidad humana y a la participación en la transformación social. En el corazón de la cuarta transformación está el proyecto educativo que siembra justicia, igualdad y esperanza. La nueva familia de libros de textos es un componente fundamental en la nueva escuela mexicana. Estos materiales han sido diseñados con un enfoque pedagógico que celebra la diversidad cultural y lingüística de nuestro país, reconociendo que México es un mosaico de identidades y saberes. Cuando Jaime Torres Bodet, en 1959, creó los libros de texto gratuitos, reconocidos internacionalmente como un proyecto pionero y emblemático de justicia educativa, afirmó: son un regalo del pueblo de México para el pueblo de México. Aquí está lo mejor que hemos juntado en el camino. Tómenlo, mejórenlo, úsenlo para construir el país que soñamos. En este ciclo escolar 2025-2026, la oferta ha comprendido 107 títulos para preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria y educación especial. Y libros en 20, por primera vez, en 20 lenguas indígenas nacionales. Se distribuyeron y se entregaron a tiempo 155 millones de libros de texto gratuito y materiales y distintos materiales educativos. En cumplimiento al compromiso número 30 de la presidenta de que las escuelas deben ser espacios de prevención de la salud, se implementó la estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz, que promueve la salud escolar mediante jornadas de salud, hábitos alimenticios saludables y actividades físicas con lineamientos claros sobre alimentos y bebidas y brigadas interinstitucionales y la formación de comités escolares. Primero, se publicó en septiembre pasado el acuerdo por el cual la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública prohibían la promoción y venta de alimentos chatarra en las escuelas y de bebidas azucaradas
y refrescos. Estas disposiciones están vigentes a partir de marzo de este año. Trabajamos con los responsables de las cooperativas escolares. Imprimimos más de 300,000 manuales y orientaciones sobre cómo transitar de una venta de productos con 0 valor nutricional a productos con un alto valor nutricional y además que tenían que ver con la región y con la temporada. Parecía una tarea imposible. Luchábamos contra años de millones, de miles de millones de pesos de campañas publicitarias para vender e incrustar en la mente de nuestros niños y nuestras niñas el consumo de estos productos. Tuvimos una gran recepción en las escuelas por parte de los maestros, de las maestras y de los padres y madres de familia. Hoy les podemos decir que en una encuesta que realizamos, la Subsecretaría de Educación Básica, para verificar el cumplimiento de estos lineamientos, podemos concluir que el 86% de las escuelas están libres de comida chatarra, de refrescos y bebidas azucaradas. La nueva escuela mexicana contempla contenidos educativos que van precisamente a formar en nuestros niños y nuestras niñas hábitos más saludables. Hay proyectos en el aula, proyectos en la escuela y proyectos comunitarios que enseñan a los niños la importancia de la actividad física y de alimentarse apropiadamente. Necesitábamos sacar la comida de las chatarras de las escuelas para que hubiera congruencia entre lo que aprenden en el aula y el ejercicio de su toma de decisiones en la propia escuela. Pero eso no basta para tener una vida saludable. El 12 de marzo de este año, la presidenta arrancó una estrategia donde vamos a pesar y a medir a todas y todos los niños de educación primaria en escuelas públicas. 11.8 millones de estudiantes. Se conformaron 738 brigadas para visitar 90,832 escuelas. ¿De qué se trata? Un grupo de enfermeras del IMSS, de la Secretaría de Salud y funcionarios del DIF y de las Secretarías de Educación estatales y federales visita las escuelas, se pesa y se mide a todos los niños, se hace una revisión bucal, se les pone flúor, se les da una plática sobre vida saludable y se hace una prueba para detectar alguna debilidad visual. Cada niño, cada niña está teniendo un registro digital único de salud escolar. Esta información es algo que nunca se había tenido y es una medida sin precedentes dictada por nuestra presidenta. Al día de hoy se han valorado 4.6 millones de alumnas y alumnos en 5,457 primarias públicas. Ya con información, no es una encuesta, no es una proyección, no es una especulación, les podemos decir que el 40% de los niños revisados tienen problemas de sobrepeso u obesidad, el 76% tiene problemas de caries y un 30% requiere, cuando menos, la atención de un examen de la vista para ver si necesita lentes. La meta es formar la generación más saludable, fuerte y feliz en la historia de México. También hemos echado a andar la estrategia por la paz y la cultura contra las adicciones. El fentanilo mata, elige ser feliz. Es una estrategia que está enfocada principalmente en las aulas. En las aulas, una vez a la semana, los maestros y maestras de secundaria y de media superior les hablan a los niños sobre el impacto que generan distintas sustancias en su salud física y mental. Se han impreso más de 10 millones de guías y orientaciones para los padres y madres de familia que también necesitan saber cómo se ven las drogas, cuándo su hijo está en riesgo, cuándo está consumiendo y cuáles son los efectos que generan en su salud, además de las guías para los docentes. Las becas educativas es una de las grandes estrategias de nuestra presidenta. El objetivo es que nadie, que ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente, ningún joven, ninguna joven se quede sin la posibilidad de ejercer su derecho a la educación por falta de recursos económicos.
Hoy el programa de becas de nuestro país es el programa social más grande, con el mayor número de beneficiarios, con más de 13 millones de becarios. Tenemos más de 4.200.000 estudiantes en educación media superior que reciben su beca Benito Juárez. Este año se instrumentó la beca Rita Cetina, es una beca universal para todas las estudiantes y los estudiantes de educación secundaria, más de 5.6 millones, y en total tenemos ya 8.8 millones de estudiantes becados en educación básica con la beca Rita Cetina, y son más de 400,000 los que tienen la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Esto es un presupuesto de más de 133,000 millones de pesos. Y les pido su apoyo a todos los diputados y diputadas para que impulsen y aprueben la propuesta que les hizo la presidenta de México en incrementar más de 50,000 millones de pesos el presupuesto para becas el siguiente año y poder incorporar a más de 8 millones de niños y niñas para que todas y todos los estudiantes de educación primaria tengan una beca en nuestro país, con lo cual superaríamos los 20 millones de becarios en México. Esa es la importancia, esa es la prioridad que le da la presidenta de México a la educación. También es importante que las escuelas estén bien. El programa de La Escuela es Nuestra tiene un presupuesto de 25,000 millones de pesos. Vamos a llegar a 76,000 escuelas y por primera vez vamos a llegar a 6,000 planteles de educación media superior. Quiero contarles, porque ya se me está yendo muy rápido el tiempo, en educación media superior. Hay una gran transformación de la educación media superior. Se acabó los bachilleratos de primera y de segunda. Tenemos ahora, a partir del 1 de septiembre, el Bachillerato Nacional. Este proyecto que integra los distintos subsistemas que existían y que generaba pues una gran desigualdad en el acceso a la educación. Hoy los estudiantes, además de la beca Benito Juárez, tienen la posibilidad de entrar al Bachillerato Nacional. Hay un marco curricular común. De lo que se trata es que la hija del campesino de Chiapas, el hijo del obrero en Tijuana, o la hija o el hijo del comerciante en Guanajuato o en Nuevo León reciban el mismo marco curricular común. Una característica del Bachillerato Nacional es que tendrá 2 certificaciones: el certificado de Bachillerato Nacional y el certificado técnico avalado por una institución de educación superior. Hay un gran abrazo de la educación superior a la media superior. Se han revisado las carreras técnicas, más de 150 carreras técnicas que serán avaladas por las instituciones de educación superior, porque estamos seguros que cuando un joven reciba su certificado técnico avalado por la UNAM, por el Politécnico, por el Tecnológico Nacional de México, por la Universidad Nacional Rosario Castellanos o por algunas universidades autónomas estatales, van a querer seguir impulsando su trayectoria educativa. También que ningún joven se quede sin estudiar. Se están construyendo 20 planteles nuevos de bachillerato, se están ampliando 33 que están saturados y se están reconvirtiendo 35 secundarias sin turno vespertino para que en la tarde puedan ser preparatorias. Casi 40,000 lugares, 37,500 lugares nuevos en media superior. Para dimensionar cuántas son 20 preparatorias nuevas, les podría decir que en los últimos 20 años fueron las que se construyeron y ahora se están construyendo en un solo año. También quiero decirles que durante más de casi 3 décadas, durante 29 años, los jóvenes en el Valle de México, su futuro estaba determinado por un examen. Tenían que ir a presentar el examen del Comipems y dependiendo de cómo les iba, de cuántos reactivos lograban acertar,
ahí se definía su futuro, ahí se definía su destino. Como consecuencia, teníamos una altísima deserción en educación media superior. La presidenta dijo basta de esa injusticia. Estábamos muy acostumbrados a que la competencia definiera el derecho a la educación, pero ese derecho no es una competencia, como tampoco debe ser un privilegio ni una mercancía. Se quitó el examen de Comipems, se abrió una plataforma para que los jóvenes decidieran a dónde querían ir. Y los resultados son extraordinarios. De los 273,000 jóvenes inscritos, logramos que el 89.5% de los aspirantes fueran asignados en su primera y segunda opción, a diferencia del 38% que ocurría con el examen Comipems. En resumen, el 97.4% de los jóvenes quedó asignado en sus 3 primeras opciones, cuando antes era menos de la mitad. Hoy los jóvenes en la zona metropolitana deciden a qué preparatoria ir. También decirles que se está cambiando la oferta educativa en educación media superior. Vivimos la era del conocimiento. Si algo caracteriza estos años es la velocidad con la que se genera y transmite el conocimiento. El sistema educativo no puede permanecer ajeno a ello. Por eso la oferta curricular tiene que actualizarse de manera permanente. Hoy en nuestros bachilleratos tecnológicos tenemos las siguientes carreras: aeronáutica, biónica, ciberseguridad, comercio internacional y aduanas, electromovilidad, gestión e innovación turística, inteligencia artificial, robótica y automatización, semiconductores y microelectrónica, e-commerce, inteligencia de negocios, nanotecnología, sistemas de software embebido, urbanismo y desarrollo sostenible, producción digital y experiencia inmersiva. Y seguimos actualizando nuestra oferta educativa. No son carreras del futuro, son carreras del presente, y nuestros jóvenes merecen la mejor educación que les garantice las mejores oportunidades en su desarrollo. Respecto de educación superior, debe sufrir una gran transformación. La educación superior global vive un momento crucial. Nos corresponde asumir con toda seriedad que ya no es suficiente preservar los modelos heredados de siglos. La velocidad de los cambios sociales, tecnológicos y culturales exige un nuevo rumbo. Hoy se debe reafirmar el propósito histórico de las universidades de formar personas íntegras, ciudadanos críticos y plenos, pero también proyectarse como motores de innovación, de transformación social y de construcción de futuro. El cambio de paradigma que enfrentamos demanda una transformación profunda de la educación superior. Las universidades ya no pueden sostenerse en modelos rígidos ni en planes de estudio inmutables. Debemos imaginar un sistema capaz de ofrecer caminos flexibles para la formación y el aprendizaje, reconocer saberes adquiridos en distintos espacios y articular credenciales que acompañen a las y los estudiantes a lo largo de toda su vida. Hoy, por ejemplo, una persona podría cambiar de profesión hasta 7 veces en su vida laboral. Y también hoy un niño que estudia primaria no sabe a qué se va a dedicar, simplemente porque su profesión aún no ha sido inventada. Así que cuando ustedes les pregunten a los niños ahora qué quiere ser de grande, tengan cuidado con la respuesta. ¿Qué debe enseñar entonces en ese contexto la universidad y cómo debe enseñarlo en este contexto? La respuesta es clara: necesitamos universidades e instituciones de educación superior abiertas para toda la vida, donde las personas puedan volver en cualquier momento para reaprender, para recapacitarse y para reinventarse. En este proceso la tecnología es aliada. Las plataformas digitales de la inteligencia artificial y las nuevas modalidades de enseñanza deben entenderse como instrumentos para ampliar el acceso, fortalecer la inclusión y diversificar la experiencia educativa. Tenemos como meta llegar al 55% de cobertura en educación superior. Hay el compromiso de que en los sistemas públicos federales se incremente en 330,000 lugares. De eso se trata.
y estamos, voy a explicar más adelante, la plataforma Saberes que estamos construyendo. Pero termino porque ya no tengo tiempo. En una época donde cada vez más decisiones se toman por medio de algoritmos, nuestras universidades no deben conformarse solo con la transmisión de conocimientos técnicos, sino refrendarse como espacios para cultivar el pensamiento crítico, el diálogo y la conciencia ética. A ver, aquí les tenía un cierre muy bonito, pero ya me hice bolas. Aquí está. Cierro. La presidenta Claudia Sheinbaum, para la presidenta Claudia Sheinbaum, la educación es un proyecto de nación, porque conoce desde niña y como líder estudiantil la trascendencia de fortalecer en las aulas a mexicanas y mexicanos libres, críticos, creativos y solidarios, capaces de leer el texto vivo de la realidad, orgullosos de nuestra cultura, historia y con profundo amor a la patria. Con la visión del humanismo mexicano, vamos a formar a la mejor generación de jóvenes para consolidar un México con justicia, conocimiento de vanguardia y esperanza. Declaramos que la educación es la más fértil semilla de transformación social. Es memoria y es futuro, es raíz y son alas, es el agua que nos hermana. La defendemos, la multiplicamos, la liberamos. Por eso es un derecho, no un privilegio ni una mercancía. Muchas gracias. Es cuanto.